Volvió Punisher, tenemos referencias a la temporada 3 y probablemente fue el capítulo más flojo de Daredevil Born Again. Pero bueno, no se preocupen que acá vamos a estar explicando con lujo de detalles todo lo que pasó en el último episodio de la serie del Diablo de Hell's Kitchen. Así que bueno, si buscabas un resumen / crítica, pues bueno, llegaste al video indicado. Como recordarán, al final del capítulo anterior habíamos visto la muerte de Héctor Ayala a manos de uno de los seguidores de Punisher, que seguramente era uno de los policías corruptos. Por eso es que este capítulo comienza directamente con Matthew reconociendo el cuerpo de su cliente en la morgue y eventualmente encontrándose con Ava Ayala, la cual como tal es la sobrina de Héctor Ayala, o sea White Tiger, que en las historietas también llega a portar el manto de White Tiger, que de hecho yo primero conocía a la White Tiger mujer, o sea Ava Ayala, antes que conocer al propio Héctor, porque me parece que es el caso de la mayoría, ya que los que crecimos viendo las series animadas de Marvel seguramente recordarán al personaje por haberlo visto en la serie animada de Spider-Man. Y bueno, si bien acá todavía es una niña, parece que el personaje ya tiene esa sed de justicia, al igual que su tío, y al igual que en las historietas podría ser entrenada por Daredevil eventualmente. Y a ver, ojo, por lo poco que vi de la nena acá, la verdad que me gusta el personaje y espero que lo sigan utilizando. Y si no, bueno, todo depende de una palabra. Una palabra. Luego, bueno, tenemos la típica intro y demás para llegar de vuelta a lo que son las sesiones de terapia entre Wilson Fisk y Vanessa. Que a ver, si bien todavía siguen peleados y claramente no es la misma relación de antes, tal vez hubo un pequeño avance. Más que nada porque en los anteriores episodios se esforzaban en mostrarnos a Vanessa y Wilson los más separados posibles, pero vemos el cómo de a poco Vanessa se está acercando al propio Kingpin. Un poquito de lenguaje cinematográfico, nada más. Pero bueno, lo importante es lo que hablan, ya que uno de los temas principales de conversación en este episodio tiene que ver con Adam, el hombre con el cual Vanessa terminó metiéndole los cuernos a Kingpin, y quieren hablar un poco de eso, pero es como que Wilson no puede. De hecho, hay un momento muy lindo en el episodio en el cual hablan sobre que el perdón es algo que Wilson nunca aprendió y que está aprendiendo a hacer ahora con Vanessa. ¿Recuerdan que Vanessa le pidió en el primer episodio que lo perdone a Adam y que no lo mate? Pues bueno, Wilson parece que se esforzó mucho en construir esa promesa, pero otra de las cosas que dicen en esta conversación es que no tienen ni idea dónde está Adam a día de hoy, porque parece que desapareció de la faz de la Tierra, lo cual va a tener más importancia más adelante en el capítulo. Luego de esto tenemos una subtrama en el capítulo que es bastante rara y que poco tiene que ver con la trama principal de la serie, que literalmente es una persona en situación de calle que se roba unas palomitas de maíz de una tienda, lo terminan arrestando y asignan a Matthew como el abogado defensor. Y bueno, la trama de este tipo tiene como 15 minutos en el capítulo, Matthew intentando darle menos días, en un momento se pone a charlar con esta tipa que es como la fiscal, que por alguna razón parece que tiene química con Matt, porque todas las mujeres claramente tienen ganas de estar con Matt Murdock, no se olviden, es Matt Sexo Murdock. ¡Qué rico! Pero bueno, esto como que no aporta mucho y no terminás de entender por qué te lo está mostrando. Que sí, ya lo sé, mostrarnos a este vagabundo que se robó algo tan simple como unas palomitas de maíz simboliza lo mal que está la ciudad y lo mal que están haciendo las cosas los políticos. Que a ver, como crítica a Nueva York o al gobierno te lo puedo aceptar, pero no siento que sume demasiado. O sea, hubiera profundizado mucho más en las consecuencias de la muerte de Héctor Ayala. Matthew en el anterior capítulo estaba charlando codo con su cliente, estaba dando la vida por él y ahora la nana se murió y bueno, a otra cosa mariposa. Son un poco esas tramas de relleno que tienen algunas series largas o incluso como el caso de la semana, que probablemente sea alguna de las cosas que sobraron de la versión original de Daredevil Born Again, que habían dicho que era mucho de esto. O sea, caso random de la semana, casi nada de traje de Daredevil y en general una serie de abogados. Y ojo, porque eso no es lo único malo. Se creyeron que ya iba a ir a Punisher, no, todavía hay cosas raras. Porque al principio del episodio nos mostraron que Daniel, el ayudante de Kingpin, salió con esta periodista con la cual tienen bastante química y mientras estaba borracho le terminó liberando información confidencial del alcalde Fisk. Información que eventualmente terminó publicando esta chica y que le trajo serios problemas a Kingpin. Y a ver, Kingpin no lo mata, sí, lo amenaza prácticamente diciéndole que si hace esto de vuelta lo va a recagar a trompadas o mandarlo con San Pedro, pero no lo mata, algo que Kingpin originalmente hubiera hecho. Y básicamente esto sirve un poco para mostrarnos el cómo Kingpin está completamente retenido durante todo el episodio. El tique que tiene en la mano está más fuerte que nunca, la actuación de Vincent D'Onofrio nos deja ver el cómo el personaje parece que está a punto de explotar constantemente, porque la política no es para Kingpin. Kingpin tiene un problema, va y lo resuelve a los puñetazos, y acá tiene que pasar por burocracia, por papeles, por permisos, y son cosas que él no soporta, y a fin de cuentas, a pesar de ser el alcalde, tiene un montón de gente diciéndole qué es lo que tiene que hacer. Y sí, ya lo sé, estamos recién en 2025, pero les aseguro que esta imagen de Kingpin aplaudiendo a un grupo de niños en una escuela va a ser uno de los mejores memes de 2025. Y a ver, no es que haya estado mal, pero toda esa parte del capítulo me sonó a muy Daredevil Disney. No estoy pidiendo que maten a otro personaje a sangre fría, ya tuvimos suficiente de eso. Una palabra. Pero sí que me sonó
mucho más al Daredevil Disney que se mencionaba en la primera versión de Daredevil Born Again que cancelaron. Que a ver, puede ser eso, recordemos que muchas partes de esta primera versión de Daredevil la están usando en esta serie. Y siéndoles sinceros, es un poco aburrida toda esta subtrama, o no terminas de entender muy bien a dónde va, pero a la mitad del capítulo como que hay un giro y va para otro lado y decís, uff, volvió el cine, esto es el diablo de Hell's Kitchen. Porque sí, Matt recién a la mitad del episodio se acuerda de que mataron a Héctor, por lo que va a la escena del crimen para ver cuál fue la bala que mató a su cliente, y utilizando el radar termina encontrando la bala, que como tal tiene el logo de Punisher. Por lo que sí, Matt se pone manos sobre el asunto, empieza a caminar y tenemos una pequeña escena de parkour. Listo, ese es lo único de parkour que vamos a ver en la serie sin CGI. Pero lo hermoso, lo que salva este episodio, es que tenemos el regreso de John Bertrand como Punisher. Estás tan hermosa como el día en que te fuiste. Y a ver, esto ya lo habíamos visto en los trailers, ya sabíamos que iba a pasar desde el momento en el que nombraron a Punisher al final del episodio anterior, sabíamos que iba a aparecer, pero eso no lo hace menos épico. Y a ver, no hay ninguna escena de acción, Punisher no saca armas, Daredevil no se pone el traje, intercambian un par de golpes, es verdad, pero no es lo más importante. Lo importante es las tremendas charlas que tienen estos personajes. ¿Se acuerdan de esas charlas filosóficas que tenían sobre la moral en la segunda temporada? Ese capítulo que literalmente es Kingpin y Daredevil hablando en una azotea, pues bueno, tenemos un poco de eso de vuelta y es hermoso, ya que sí, Matt va a buscar a Punisher para que le explique el por qué los policías corruptos están haciendo su logo, pero él no quiere saber nada de cosas superheroicas, él simplemente quiere matar, matar y matar, porque Punisher ya pasó esa etapa de hacer planes, de hacer cosas de héroes, él simplemente quiere venganza. Por eso es que empieza a tocarle la fibra sensible a Matthew para recordar a Foggy Nelson, el cómo no pudo salvarlo y el cómo no tuvo la fuerza para terminar de matar a Bullseye. De hecho, Matt le dice, sí, lo intenté matar, pero bueno, sigue vivo, y Punisher como que le reclama, che, tendrías que haber bajado del edificio, recagarlo a trompadas y terminar lo que empezaste, que es lo que hubiera hecho Frank. De hecho, el propio Punisher le dice que todavía escucha en su cabeza las voces de sus hijos diciéndoles que vaya a matar personas. Y a ver, nos damos cuenta que los dos personajes están completamente zumbados, a Matt se le escapa una piña y de vuelta, al igual que pasa con Kingpin, está conteniéndose. Matt no quiere dejar salir al diablo, pero ese momento en el cual le pega una bofeteada a Frank y lo agarra del cuello, listo para reducirlo y cagarlo a trompadas, y Matt se termina retirando para atrás, es Daredevil queriendo salir de la misma manera que antes. Estamos queriendo ver a Kingpin salir constantemente. Y básicamente le dice un poco lo mismo de siempre, no te retengas, libera al diablo, que es muy probablemente lo que veamos en los próximos episodios, donde ya sabemos que Daredevil y Punisher van a estar haciendo equipo contra los policías corruptos. Por eso les digo, mi problema no es que no haya acción, mi problema es que haya diálogos aburridos o que no llevan a gran cosa, porque esto de Punisher es meterse de lleno en la cabeza y en la psiquis del protagonista. En cambio, lo del chabón este que se robó las palomitas de maíz, sí, está bueno para mostrar cómo está la ciudad, pero ya me quedó bastante claro que Nueva York está podrida ahí. O sea, sí, sabemos que Hell's Kitchen y Nueva York es prácticamente Gotham, por lo que creo que tiene mucho más valor esto de Punisher sin ponerse sus trajes que un poco lo otro que estuvimos viendo. Y bueno, ni hablar de las actuaciones de John Bertrand y Charlie Cox acá, porque los dos son impecables, junto también al propio Vincent D'Onofrio, porque a medida que avanza el capítulo vemos el cómo la relación de Wilson con Vanessa parece estar arreglándose, o al menos una pequeña ventana de esperanza, con Vanessa entendiendo un poco más el razonamiento de Wilson y viendo el cómo él se está esforzando en cambiar, pero vemos que efectivamente Kingpin no cambió mucho, porque hacia el final del capítulo, mientras Matt Murdock está revisando sus cosas de Daredevil, está practicando en la azotea y tenemos unas cuantas referencias a unos cuantos cascos de los cómics, Kingpin del otro lado está bajando a un subsuelo extraño donde se prepara para cenar, mientras tiene encerrado en una jaula al propio Adam. O sea, sí, el tipo con el que Vanessa le metió los cuernos lo tiene encerrado en una jaula, porque Vanessa lo único que le pidió es que no lo mate, pero parece que lo tiene encerrado hace días, semanas, meses, quién sabe cuánto, y cada tanto va ahí a cenar y lo recaga a trompadas, y por eso es que le veíamos los nudillos lastimados. O sea, no se confundan, Wilson Fisk no cambió, Kingpin sigue vivo, está un poco más escondido, pero sigue ahí. De hecho, un recordatorio de esto es la pintura blanca que Wilson admiraba en la primera temporada, que volvemos a ver en este episodio de Daredevil con una mancha de sangre, que como tal es su propia sangre que se la sacó Matt Murdock a golpes al final de la temporada 3. Una linda pero sutil referencia que no sé ustedes, pero a mí me emocionó. Y bueno, hablando de cosas emocionantes, tuvimos la introducción a otro de los grandes villanos de esta temporada. Y es que como tal, tanto al principio del capítulo como al final, tuvimos un par de momentos en los que vemos al villano Muse llevando algunos cadáveres a su guarida y retirándole las sangres mientras vemos los cuerpos de otros tantos cadáveres también colgados. Y a ver, lo poco que vimos de Muse en este capítulo, que nos lo insertaron como para que sepamos que existe, a mí la verdad que me gustó mucho. Para los que no lo conocen, Muse a fin de cuentas es un loquito con el cuerpo totalmente desfigurado que utiliza los cuerpos de sus víctimas para crear obras de arte. Porque sí, a fin de cuentas él es un artista, pero que utiliza partes humanas, y por eso imagino que le está sacando la
sangre, que hace cosas con los cuerpos. No, está muy mal de la cabeza, está rotísimo el loco, pero también tiene su parte política con Wilson Fisk, así que vamos a ir viendo para dónde avanza esto. Por eso les digo, hay cosas interesantes que contar en la serie y no creo que era necesario tanto meternos en la historia del tipo que robó unas palomitas de maíz en una tienda. Aunque bueno, de estos 4 capítulos fue el más flojito de todos, pero aún así estuvo bastante bueno. Si te gustó el video te pido que por favor des like y te suscribas, que no te cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo. Si te pinta seguir viendo videos de este estilo, te recomiendo que te veas este que te dejo por acá. Y dicho eso, ahora sí por mi parte eso es todo y yo me despido, mis queridos murciélagos.